Acto 1, primera aparición. Se esperaba un día lluvioso durante las próximas 5 horas. Es recomendable no salir hasta que pare la lluvia. Es necesario tomar medidas de prevención. Estudiantes y trabajadores, por favor mantener un paraguas. No sabemos cuándo vendrá una epidemia. Mantenerse seguros hasta entonces. Estas eran noticias dadas por un aparato. Parecía ser de los años 80, pero aún así daba un buen uso en su función. Eran las 5:00 de la madrugada, justo vemos cómo entraba el son al baño, quien había prendido la radio. Escuchando brevemente el resumen de las noticias del día, su rostro demostraba una clara satisfacción al saber que este día llovería, tomando en cuenta en que un día lluvioso para él, era un día perfecto. Terminando de ducharse, salió hacia su habitación y buscaría entre su armario, empezando a buscar un conjunto de ropa deportiva, una sudadera de color negra, pantalón negro ajustable a su gusto, y una chamarra negra, mientras usaba unos zapatos Nike. Salió de su casa mientras colocaba sus auriculares en sus oídos, corrió por 1 hora sin parar. Hasta llegar a un parque, donde se encontraría con pocas personas, un señor de no más de 37 años, y un joven de 23 años, junto a una chica, quien parecía ser la pareja del joven. No le tomaría importancia, haciendo sus series de ejercicios, mientras era observado por los presentes, quienes se habían quedado en shock. Por la simple razón, de que era inhumano los ejercicios que realizaba, se ejercitó hasta pasar 1 hora, regresó a su casa nuevamente. Vistiéndose con su típico uniforme escolar, mientras desayunaba algo rápido. Observó desde la ventana cómo varias personas salían de su hogar, dirigiéndose hacia su labor diaria al trabajo. Se preguntaba, ¿qué pasaría si no hubiera reglas en el mundo? Excluyéndose a él mismo, a las reglas se las pasaba por los huevos. ¿Podría ocurrir un desastre grande, o solo sería lo mismo? Claramente toda la economía se vendría abajo. Sin estas reglas, el mundo no existiría. Dejando de pensar, Elson bajó hacia la cochera de la torre, cogió su moto, para luego salir con destino a la academia. Media hora después, 8 p.m. y punto. Entrada de clases. Hola a todos, saludó Elson. Oh, hermano, te estábamos esperando, Howell dijo mientras ponía su brazo encima del Son. Hola Goku, Gaimin nos contó que habías visitado su casa, para saber cómo estaba su madre, y parece que hoy se había recuperado totalmente. Espera, también me dijo que te diera las gracias. Esas medicinas que le llevaste le ayudaron mucho a mejorar. Minje daría el breve mensaje hacia el Son. Quien solo respondería con media sonrisa. Supongo que esta es la amistad, ¿verdad? Minje y Howell sonrieron, y seguido a eso se dirigieron hacia su aula de clases. Horas y horas pasaban, transcurriendo normalmente las clases, hasta llegar a dado momento donde el Son se toparía con una persona. Sentiría una presencia demoníaca y dragónica al momento. Sin pensar mucho, él había previsto de que se trataba de una Saked Gear. Si no mal recordaba, habían 2 dragones más, cuáles eran el dragón emperador blanco, y emperador dragón rojo, quienes estos poseían una enemistad muy grande. Observó cómo el chico chocaba con él, caería de espalda, quejándose sobre el dolor dijo.
Demonios, ¿con qué me choque ahora? Este dijo desfavorido, miró hacia el enfrente, viendo como un joven de alta estatura hacia ahí. Oye, tienes que fijarte por dónde caminas. Issei Yodoi habló con molestias. ¿Por qué tendría cuidado? El camino es público, ¿o no es así? El Son dijo mientras miraba fijamente a los ojos a Issei, el cual apartaría su mirada. Sin saber el por qué apartaría la mirada, se quejó con él mismo mientras caminaba hacia otro lado. Se preguntaba del por qué no sentía ni una mínima parte de poder de ese chico, no dándole más importancia. Acto 2. No soy un yokai. Club del ocultismo. Presidenta, Issei ya se presentó a la academia, aunque no asistió a todas las clases. Se mantuvo observando a varias chicas en las clases de educación física. ¿A qué no le explicó a Rias, quien esta no le daría mucha importancia? Issei Senpai no ha cambiado en lo absoluto, es un tonto. Koneko dijo esto mientras comía un helado. Sí, Koneko tiene razón, pero, ¿no crees que fue mucho el límite que le has dado, presidenta? Kiba preguntó hacia su presidenta, él no entendía del todo, del por qué su presidenta alejaría a su peón, más en este momento, ¿cuál fue así que este peón la salvó de su matrimonio? Suspirando le respondió. Muy bien, escuchen, esto no lo hice con malas intenciones, solamente que no me siento muy segura estando a su lado, ¿entienden? Sé que me pase un poco, pero yo también busco un bien para mí, y también es un bien para él, yo no formaré parte de su estúpido harem. Entendemos eso, presidenta, pero tengo otras dudas. Sacando en tema a ese estudiante, Son Goku. ¿No se ha preguntado, del por qué no podemos sentir ni una pizca de poder en él? Ya sabes, es como si estuviera muerto, sin mencionar que apareció aquí como si nada. Lo único que sabemos de él, es que no tiene familiares y está aquí solo. Kiba siguió interrogando a su presidenta. Lo estuve pensando mucho, a decir verdad se me hace un poco conocido, no en el aspecto, sino en su forma de hablar, siento como si lo hubiera conocido desde niña. Siento que tengo una gran deuda con él, no sé cómo explicarme, pero desde que él entró a esta academia, me siento más segura de mí misma. Rias pensaría mucho en esto, y se diría en sí mismo del por qué tenía esa ansiedad de conocerlo más y más. ¿Estás segura, presidenta? Yo he estado contigo desde niñas, y también me acordaría de algo, ¿no crees? ¿A qué no preguntaría algo confundida? Sí, a qué no, pero acuérdate que yo te hice mi reina, a la edad de 12. Tienes razón, lo siento. En otra parte del mundo, más específico en el subespacio de Los Ángeles Caídos. Azazel-sama, esto es más serio de lo pensado, es el mismo, el que apareció hace 12 años, misma vestimenta, misma máscara y su misterioso poder púrpura. Una chica hablaría, estando muy pálida al entregarle unos documentos. No puedo creerlo. Porque esta persona aparecía de nuevo, y aquí en el mundo humano. ¿Y por qué razón ese yokai asesinaría a guardias reales de los demonios? Incluso en su camino eliminaría a varios demonios renegados. Esa época, fue en una donde estuvimos, a poco de realizar una alianza. Todo esto a causa de una sola persona, los demonios lo denominaron, Akuma no Ko.
Dicho nombre tenía su razón, puesto que este enmascarado asesinaba sin remordimientos, no tenía piedad a la hora de realizar esas atrocidades. Esto solo me da malas espinas, informa a todos los ángeles caídos sobre esta persona, y que si lo ven por casualidad, que no se les ocurra atacarlo, esto es una alerta de máxima autoridad. Azazel ordenó a la chica, la cual se vería muy tensa al escuchar todo ese relato de su amo, ¿quién pensaría que un solo yokai tendría un poder tan grande? No pasando mucho tiempo, ángeles y ángeles caídos y hasta oídos de demonios, habían escuchado sobre la Kuma no Ko, había regresado. No es que fuera una amenaza extremadamente grande, solamente que es inexplicable la forma de que aparece y desaparece, es como si fuera un fantasma, y aparte, sus víctimas no dejan ni rastros. El último demonio quien enfrentó a este ser, era un demonio renegado, quien en una situación forzosa, amenazó con matar a una niña y a su madre. Esto fue hace 12 años, o eso se pensaba que había ocurrido, pues la realidad nadie la sabía. Ni siquiera la niña quien había sobrevivido en ese apogeo, una historia que relataría sobre una alma que divaga sobre su mundo. A veces se la pensarían 2 veces, de si sería un yokai, o si en verdad era alguien de este mundo. Acto 3. Descubrimientos. Una semana después. Vivo en la torre más alta, llamada Torre de Dios, apodo que se le fue dado por su altura. Un nombre poco tonto, ¿no creen? Bueno, al igual que mi día a día, una tonta pasadía, estando sola y sin amigos, vi pasar a innumerables personas en este trabajo que tengo. Soy una recepcionista, y mi vida es muy pero muy aburrida, era lo que pensaba. Hasta que vi entrar a un joven, era casi de mi misma edad o eso creo. Él tenía todo con lo que yo soñaba, altura, ojos, acento y sobre todo es lindo. Considerando a los otros hombres que me hablaban, él tenía algo diferente, unos ojos que reflejaban sinceridad y a la vez una oscuridad profunda. Él no me miraba, para él era una más de las montones, pero a pesar de eso le hablaría. Día a día lo saludaba, cuando iba para su academia y hasta que regresaba, hacía doble turno con tal de verlo, pero como siempre, él no me mira con esos ojos que me gustarían ver. Hoy este día, me aferré a mí misma y le pregunté, si le gustaría salir aunque sea sola una vez, le había dicho que se acercaba Navidad. Solo faltando 4 días para el 24 de diciembre, le comento que ella no tenía a nadie con quien pasarla. Espero por segundos, vago por su mente esperando que dijera que sí, y al final ella gritaría de la felicidad, tapando su boca mientras se ruborizaba de la vergüenza. El chico le había aceptado una cena, dio una feliz noche, mientras sonreía alegremente. Al día siguiente. Horario de salida de clase. Esta es la segunda vez que Goku viene de party, ¿verdad? Preguntó Minje con una duda. Así es, Minje, la primera vez fue un desastre total, no pensaría que Goku fuera bueno jugando. Nos ganó a todos y causó una pérdida total en apuestas, creo que ganó un salario de un mes por sí solo. Gaimin dijo mientras reía muy a la ligera. Bueno, eso es porque eran muy malos, el juego se trata de estrategia, y ellos usan su instinto, y no usan su cerebro. Goku dio una explicación breve. Dejen de hablar, esta noche pasémosla genial,
Goku y yo tenemos que conseguir una chica. Hau'ul cruzó sus brazos mientras se sonrojaba al pensar, cosas no tan santas con una chica random. Piérdete amigo, no necesito eso, pero te ayudaré a conseguirte una. Goku apoyó a su amigo, dándole ánimos. Bien, hay que aprovechar que hemos salido de vacaciones, hay que salir más seguido. Una hora después, centro de videojuegos. Habían pasado los 4 jugando en un 2 versus 2. Donde Goku y Hau'ul ganaban siempre, claro que el Son hacía todo, por parte de Hau'ul quien solo se quejaría por morir muchas veces. Jugaron hasta aburrirse, y dado un momento decidieron ir a cenar, siempre en el mismo lugar. Conozco un lugar aquí mismo, donde venden un ramen extremadamente delicioso, pero esperen. Voy a avisar de antemano, este ramen es demasiado bueno para ustedes, y sobre todo es muy pero muy picante. Así que Ninja y Gaming, creo que deberían ir solos a comer comida de niño. Hau'ul se burló de ellos dos. No te entusiasmes amigo, aunque no lo creas, estamos acostumbrados a comer picante, ¿verdad Minji? Por supuesto. Dijeron la parejita muy orgullosos de sí mismo. 23 minutos después. Vemos como los 4 salen del restaurante, más bien un buffet chino de ramen. Estos habían salido muy satisfechos y unos que otros disgustados. Eso era por la vergüenza de la parejita, tanto así que, habían dejado a medias el ramen, no aguantando mucho el picante, la mayoría del tiempo se la pasaron en el baño. Hau'ul pensaría en nunca y jamás traerlos de nuevo, así se ahorraba otra vergüenza más grande. 3 días más habían transcurrido por completo. Llegando el momento más esperado por Diana. Hoy era 24 de diciembre, celebración de Navidad, y primera cita de Diana y Goku, o bueno de esa manera la ve Diana, para Goku solo sería una cena más. Hora justa, 6:30 p.m. Había pedido permiso a su superior, para salir temprano, negándose su jefe, pero al ver que ella casi siempre hacía dobles turno, esta vez se lo permitió. Ella pasó todo el día pensando sobre qué ropa ponerse, si usar ropa casual o ponerse un vestido. A decir verdad, el uso de vestido no era de muy agrado suyo, pero para una cena era más que perfecto. Llevando consigo un vestido rojo color vino, combinándole muy bien con sus resaltantes ojos rojizos. Dando a relucir su buen aspecto, podría decir que dejaría embobado a cualquier hombre que la mirara. Ya estaba lista, solamente esperaría a Goku, el cual no tardaría mucho en salir, llegando en un coche deportivo, era el famoso Mazda RX-7, de color negro con perlas azules. Diana se sorprendería de gran manera, ella sabía que Goku contaba con una moto deportivo gran potencia, pero no sabía que poseía un carro tan genial. Ahora sabía más que nadie, que tenía que conocer más a este chico, no era que le interesara el dinero, sino que en su forma de ser tan misterioso. No tenía familiares quienes le aportaban el dinero, o una herencia heredada por su padre. Como tendría tanto dinero ese chico, a lo mejor era un empresario que ocultaba su identidad. Sin pensarlo más entraría al coche, saludando a Goku cordialmente, quien correspondería su saludo. ¿Hacia dónde vamos?, preguntó el Son, mientras ponía en marcha el coche. Me gustaría que me sorprendieras tú.
Quiero conocer tus gustos, Diana le dijo mientras le sonreía. El Son solo pensaría por un momento y diría: lo tengo, conozco un lugar muy tranquilo. Enseguida conduciría hacia el lugar, siendo observados por la mayoría de personas, sobre todo hombres, quienes eran fanáticos de los supercoches. Ellos soñaban en visitar a Tokio, Japón, para ver a esos coches deportivos. Donde se encontraría el temible Godzilla R-34 y R-35. Estos llegarían al lugar mencionado por Goku. Al bajar vieron un restaurante, el cual parecía estar adornado por muchas plantas, tenía mucha vegetación en el alrededor, y claro que sería así, estaban en una montaña. Donde el único lugar habitable era este restaurante. Bueno, también habían una y que otras cabañas pequeñas algo cerca. A ella le pareció un lugar muy bonito, sentía que aquí era un lugar para venir y relajarse. Ellos se sentaron en una mesa, enfrente de una ventana, pidiendo observar la noche, y desde lejos observando la luna, quien parecía algo cubierta por nubes. Ordenaron un vino del año 1971, un vino un poco caro a los ojos de Diana. Se había negado al principio, pero terminó aceptando al Goku convencerla. Ella estaba avergonzada, fue ella quien invitó al Son, y sin embargo él estaba pagando todo. No había pensado sobre los gastos, quien no ganaba un sueldo mayor, ella quien apenas si podía cubrir sus gastos. Ella había quedado un poco aturdida al recibir una pregunta muy directa por parte del Son, el cual le había preguntado del por qué lo había invitado. Ya se imaginaba la razón, pero aún así quería escuchar lo que ella diría. Si te soy sincera, esto me da un poco de vergüenza decirlo, pero fue porque me has llamado mucho la atención, eres alguien muy misterioso, y eso hacía que me interese más en ti, y me terminasteis gustando. Y desde entonces actuó muy rara cuando te saludo. Diana había resumido todo muy rápido, se encontraba ruborizada y no se atrevía a mirarlo a los ojos. Entiendo, debes de saber que yo no busco una relación, en cuestión de amistad, estoy dispuesto a ser tu amigo. Goku le respondió a Diana quien bajaría su mirada. Ella habló suavemente, yo lo sabía desde el principio, tu mirada me lo decía todo, tú no me ves con interés, pero eso es lo que te hace único, a diferencia de los demás, quienes solo buscan tener relaciones sexuales, y tú no eres así. Así que, por esa razón, no estoy dispuesta a rendirme, daré todo de mí, para que me veas con unos ojos que me deseen. Diana respondió al Son, dejándole muy en claro que ella estaría dispuesta a todo, con tal de que ellos tengan una relación más íntima. El Son solo reiría por lo dicho, no era que le causara gracia, sino era porque él vio mucha dedicación en sus ojos. Rió fuertemente dándole a entender que había escuchado muy bien sus palabras. Muy bien, Diana, ¿te parece si empezamos a comer? Ya luego podemos hablar sobre nosotros, para conocernos, sí. Goku propuso a Diana, la cual aceptaría de inmediato. Llamando al mesero, el cual los atendería de inmediato, pidiendo un plato cada uno, por parte del Son había pedido una pasta con carne, mientras que Diana había pedido un plato de carne asada a término medio. Ellos dos comieron, mientras platicaban, hacían preguntas al azares, como por ejemplo: color favorito, serie favorita, comida y bebida favorita,
o también del por qué habían estado en esta ciudad. La respuesta de Goku fue muy simple, el cual había dicho que tenía un par de negocios aquí en Kuo. Diana no se atrevería a preguntar sobre qué tipos de negocios. En cambio ella respondió a esa pregunta. Yo vine a esta ciudad hace 2 años, la razón fue porque mis padres murieron en un accidente, y no tuve más remedio que venir aquí y trabajar. No pude graduarme de la universidad, ya que forzosamente necesitaba dinero para vivir. No podía darme el lujo de estudiar, decidí entrar a la torre, la cual me aceptaron de inmediato debido a mi apariencia atractiva, la cual atraía a muchos clientes para hospedarse. Odiaba un poco esa parte, pero no tenía muchas opciones. Entiendo, y lo siento mucho sobre tus padres, pero sabes una cosa, eres muy valiente al enfrentar tú sola este mundo podrido. A pesar de lo que has pasado, tú sigues hacia adelante, eso sí que es ser valiente. Goku halagaría a Diana, quien ésta se pondría muy feliz, y de la emoción le saldrían una lágrima. Pero el Son notaría algo inusual, había notado una clara mentira. Sobre en la parte del accidente, notó que su expresión cambió a una de rabia y melancólica. Él podía usar su telequinesis para leer mentes. Pero él quería esperar a que las cosas salieran así, a lo natural. Habían terminado de comer, Goku pagó toda la cuenta, Diana quien se volvería a disculpar por no ayudarle a pagar, el Son quien le diría, que no se preocupara mucho, esto es solo cosa material. Enseguida caminarían sobre la luz de la luna, llegando a una banca, sobre ella un mini techo, mientras colgaban 2 lámparas. No me imagine estar sentada acá, bajo la luz de la luna, con un chico que apenas estoy conociendo. Diana miraba a la luna mientras le hablaba al Son. Te agradezco mucho por esta gran noche, tenía mucho tiempo en el cual no me divertía. No me agradezcas, yo me aburrí un poco, tus temas de conversación son un poco ineficaz. Goku le reclamó a Diana, quien esta en ocasiones hacía preguntas tontas. ¿Cuáles eran? Si cuál tamaño de pechos le gustaba, o si le gustaban más nalgonas, eso pondría muy nervioso al Saiyajin. Oye. Eres un poco frío con tus palabras, sabes tengo sentimientos, reprochó Diana, mientras hacía un lindo puchero. Inesperadamente Goku había reído, dejando perpleja a Diana, quien se sonrojaría demasiado. Notando que era la primera vez que miraba reír al Son, ella sonrió muy satisfecha. La noche había pasado por completo, Diana y Goku regresaron a sus departamentos, sin antes hacer la promesa de repetir otra cena o mejor salir durante un día completo. El Son aceptaría con gusto esta vez. Quien parecía un poco interesado en la vida de Diana, él tenía el presentimiento de que algo malo para ella estaba por suceder. Acto 4, el plan de Issei Yudoi. Habían transcurrido 2 días más. 26 de 11 de diciembre p.m. de la noche. Enfoquémonos en una fábrica casi abandonada, donde parecía botar desechos de basura, entre metales y otros químicos que son muy radiactivos. Parecía estar en un muy mal estado. Era notable que si se producía una pelea en el lugar, fuera poco probable de que el lugar se derrumbaría. En el lugar se encontraban Rías y su séquito quienes eran, Kiba, Koneko, Akeno, Asia, Zenobia e Irina. Parecía faltar un miembro más, y ese era Issei,
quien había rechazado aceptar la misión, les había comentado que estaba cuidando de sus padres por el momento. Rías no tuvo más opciones que ir con los demás restantes. Estaban acechando a un demonio renegado. Era una misión muy arriesgada, pues este demonio conformaba parte de una organización clandestina. No sabían si se encontraría solo, o si estaría acompañado de otros demonios. Además de ser un demonio de alto rango, no querían ser tomados por sorpresa. Dicha misión fue dada por su hermano, Sir Chex, el actual rey demonio de la facción. Él le había dicho que esta misión era sumamente importante, ya que este demonio había robado una información clasificada. Y que este demonio poseía trucos sucios. No era tan fuerte como un demonio de alto rango, como lo serían los guardias reales de la nobleza. Pero aún así, él le advirtió a su hermana, que tuviera mucho cuidado, pues no peleaba limpiamente. Habían estado alerta en todo el momento, habían revisado todo el lugar, y no parecía haber rastro del demonio, pero les parecía muy raro, que esta fábrica tuviera una mesa junto a 2 platos de comida. Dichos platos parecían ser del día de hoy. Alertando a sus compañeros de inmediato, habían pensado que esta sería una trampa, pero sus sentidos estaban un poco bloqueados a la mitad de su capacidad, debido a los malos olores, que eran productos de químicos sumamente peligrosos, causando envenenamiento de inmediato. Aunque los demonios poseían una alta resistencia, no esperaban que fueran afectados por ese olor. Aferrando a una única luz, habían visto alerta final de un pasillo una silla, quien en ella se encontraba un señor con la cara rajada, parecía tener muchas cicatrices por todo su rostro. Acercándose poco a poco, hasta parar a una distancia considerable. Para que estés sentado en una silla, y estés tan relajado, debe significar que estás muy confiado, ¿verdad? Rías había preguntado hacia el demonio, quien solo observaría a los presentes. Porque no lo estaría, ahora mismo se encuentran bajo mi territorio, fueron tan tontos al entrar aquí. Sé que sus sentidos fueron cortados hasta la mitad, es tan lamentable que esto haya ocurrido así. El demonio diría, mientras se levantaba. No pensé que la hermana del rey demonio, vendría directamente hacia mí. Al parecer el plan del chico funcionó, tal y como dijo, debo de agradecerle. ¿A quién te refieres? ¿A qué no? Preguntó, mientras sacaba una lanza de energía demoníaca. Por el momento no puedo revelar más información. A cambio, ¿qué les parece si nos divertimos? El demonio dijo, mientras se lamía los labios, viendo obscenamente a las chicas. Nos divertimos con tus huesos rotos, ¿te parece bien? Kiva dijo, quien pondría una sonrisa de confianza. No me parece justo que ustedes sean más, hagamos esto un poco parejo. El demonio dijo esto, mientras que el techo era atravesado por 7 demonios más, teniendo el mismo número que el séquito de Rías. Quien había pensado, que esta vez sí estaban en un gran lío, pero demostrando su orgullo ante todos ellos, convocaría su energía de la destrucción, trataba de intimidar a los demonios, quienes no se verían afectados, ni en lo más mínimo. Sin otra opción ordenó una alineación de su grupo. Kiva protege a Asia, lo siento pero esta vez tendrás que luchar contra 2, Asia será tu apoyo como curandera, mientras que los demás pelearán en 1 versus 1, yo pelearé con su líder, ¿de acuerdo?
Rias ordenó a su séquito, mientras que estos se preparaban para la lucha. Mientras que por otra parte, cerca de la fábrica, a unos 1.5 kilómetros de distancia, se encontraba Issei, quien estaba sobre una roca, mientras esperaba a una persona. Había estado en ese lugar por una media hora, parecía muy impaciente al momento, se había parado del lugar mientras se quejaba de la tardanza. No era así, hasta que, un cuerpo caería del cielo, impactando a pocos metros delante de él, observó cómo esa persona se encontraba sin las extremidades, mientras que miró su rostro, al momento de verlo, se tensaría demasiado. Miró hacia todos los lados, mientras que su corazón latía más rápido de lo normal. Él no estaba acostumbrado a ver una escena tan macabra, nunca había visto una muerte tan espantosa como esa. Por un momento se imaginó cómo debió de sufrir esa persona, quien era la que él estaba esperando por tanto tiempo. Se tensó más cuando escuchó una voz. Una voz muy ronca, parecía ser creada por una inteligencia artificial, o si fuera editada. Nuestro encuentro fue más rápido de lo esperado, debería de decir que tus reacciones fueron algo de lo que esperaba ver, me recuerdas a un pobre e inofensivo animal, ¿sabes cuál es? A la liebre, ¿sabes por qué? Presentan un excelente sentido del oído, incluso mejor que el de los humanos, sus orejas rotan independientemente, lo que facilita que detecten al depredador. Así es, ahora mismo tú eres la presa. Issei seguía sin entender del por qué no podía verlo, y más que era este sentimiento. Su corazón latía con fuerza en su pecho, como si estuviera tratando de escapar de su propio cuerpo. Se sentía como si estuviera caminando sobre una delgada capa de hielo, siempre en riesgo de caer en el abismo. Su mente estaba llena de pensamientos de muerte y destrucción, como si su propio subconsciente estuviera tratando de advertirle del peligro que se acercaba. Se sentía como si estuviera siendo perseguido por una sombra invisible, siempre acechando y esperando el momento perfecto para atacar. Tuve una linda y agradable conversación con ese tipo, me habló de lo bien que se la iban a pasar con tus amigos, o debería decir que ya no son tus amigos. Mortal despreciable, no eres menos que una hormiga en este momento, tu deseo por tener un harem, será tu misma perdición, no entiendo cómo los mortales se dejan llevar siempre por sus caprichosos deseos. Pasos. Tú eres el humano de la academia, pero esto no tiene sentido. Issei había retrocedido al ver el rostro de la persona que tenía enfrente, se encontraba muy sorprendido. ¿Qué es esto? Tú no tienes poder mágico, no tiene sentido que yo esté sintiendo esto. Él había dirigido su mano hacia su corazón, no entendiendo del por qué estaba tan acelerado, había recordado que este sentimiento era algo similar, aquella vez donde se encontró con Reinare. Intentó activar su Saked Gear, pero había pasado algo muy raro, su guantelete no se había manifestado, desesperado gritaba en su subconsciente, esperando una respuesta de su amigo el Emperador Rojo. Respondiendo segundos después. Te lo advertí muchas veces, chico, ahora estás por pagar las consecuencias. Será mejor que le supliques a la persona que tienes enfrente, ya no eres mi portador de aquí en adelante. Drake dijo mientras salía forzosamente del cuerpo de Issei, quien aún no entendía lo que estaba pasando.
saliendo como una luz rojiza que se detuvo enfrente del Son. Me disculpo por no arrodillarme ante usted, simplemente no poseo un cuerpo como tal, forcé mi alma al salir. Ahora mismo moriré si no encuentro un portador en 30 minutos, pero me es un gran honor ver la persona, quien derrotó al Gran Rojo. Drake había dicho esto, mientras esperaba salir de esta rápido. Qué astuto fue ese pequeño dragón, dime quién más sabe mi existencia. El Son había preguntado. El Gran Rojo solo informó a los linajes directos de los dragones verdaderos. Ningún ser humano o como las facciones saben de usted. Entiendo, puedes irte a buscar a tu nuevo portador, y que esta vez sea alguien mejor que este bastardo. Goku había ordenado al Gran Rojo, quien este se disculparía por no elegir bien a su portador. Luego de eso desaparecería. Volviendo con Rias. Se escuchaban respiraciones lentas y exhausta, mientras que una luz iluminaba el lugar. El entorno era desfavorable con solo verlo, había rastro de sangre por donde quiera. Habían cuerpos sin vida en el lugar. Unos estaban decapitados, otros quemados y unos a causa de muerte de heridas graves. Habían logrado matar a la mayoría de demonios, pero ¿a causa de qué? Sus amigos estaban en un estado cercano a la muerte, sus fuerzas le abandonaban lentamente, se encontraba parada solo con fuerza de voluntad. Como líder no tenía el derecho de rendirse, más que nunca cuando ellos la necesitaban, observó cómo sus respiraciones eran más lentas. Una llama roja se encendida, haciéndose más pequeña, a tal punto que se apagaría, se disolvió al contacto del áspero y frío aire. Escuchándose una risa burlona, miró nuevamente al demonio, quien se burlaba del lamentable estado que se encontraba. Insatisfecha había reprochado su mala suerte, entendiendo que su vida solo había sido una pequeña realidad. Se derrumbó al no poder aguantar más, sus piernas temblaban de lo adolorido que se encontraba, apretaba con fuerza su estómago, había sido herida de manera grave. Respiró profundo para luego levantar su brazo, apuntó hacia el demonio, quien estaba en el mismo estado, o inclusive peor que ella. El destino puede ser como una paradoja, es necesario sufrir para cumplir nuestras metas, qué vida tan miserable, ¿no lo crees? Me alegro de que hayas sufrido tanto, no podrás revivir a tus queridos amigos. De aquí en adelante solo te espera una vida llena de soledad. El demonio había dicho, mientras que finalmente un fuego tan rojizo lo vaporizaba. Derramó unas lágrimas y dando un grito de impotencia, se lamentó demasiado por lo débil que era. Golpeaba el suelo con tal fuerza, que el suelo había empezado a agrietarse. Sus puños se habían fracturado por la potencia, ignoró el dolor, hasta dejar ir un último llanto. Se arrastró hacia sus compañeros, abrazó a la persona más cercana que estaba con ella, mientras se disculpaba por ser tan débil, nuevamente repetía lo débil que era. Se detuvo en un momento de pánico, había logrado escuchar un sonido de silbato, y poco después se escuchaban unos pasos. Levantando su rostro con la poca fuerza, visualizando una figura conocida. Un singular cabello en puntas, ojos negros como la misma oscuridad, un cuerpo notablemente marcado al llevar una sudadera. Confusamente había preguntado de que si se trataba de Son Goku,
la persona que recién había formado una amistad en la academia. Rías Gremory, puede que tú no me recuerdes, pero yo conservo tu pasado de cuando tenías 6 años. Te mostraré lo que ocurrió desde entonces, luego de ver tu pasado, me responderás con sinceridad. ¿Te gustaría vivir? ¿O prefieres morir con esa impotencia que cargas? Goku había dicho, mientras se agachaba despacio, luego pondría su mano sobre su cabeza. Rías había entrado en un estado de sueño. Había sido transportada a años atrás, justamente de cuando ella solo tenía 6 años. Observó el lugar, viendo cómo se encontraba en un bosque. Por un momento escucharía una risa de una pequeña niña. Sus ojos rebosaron en lágrimas, una inmensa nostalgia la había inundado por el momento, vio como la niña quien era ella misma. La niña jugaba con su madre, mientras iban caminando sobre el bosque. Corrió hasta llegar donde ellos, intentando abrazar a su madre, como si fuera humo nada más, traspasando lo que parecía ser una ilusión y nada más. Confundida lo intentó otra vez, teniendo el mismo resultado. Se derrumbó al pensar que era una ilusión creada por su mente, no era así hasta que recordó esa voz. Respóndeme, ¿te gustaría vivir? Esa voz que había reconocido al instante, recordó que estos eran los recuerdos que ella había perdido, ya que había sido un trauma, su cerebro había entrado en un sistema de defensa, eliminando los recuerdos que le hacían daño. Recordó finalmente lo sucedido, se alarmó al pensar lo siguiente que ocurriría. Su rostro se llenó de terror al pensar lo peor, corrió hacia donde su madre, gritando que se alejaran del bosque. Teniendo intentos inútiles al momento, cubrió sus ojos al ver una explosión cerca de ella. Al abrirlo observó cómo su madre habría protegido a la niña con su cuerpo. Sufriendo quemaduras graves y letales para alguien común, con poder demoníaco se recompondría, quedando casi intacta, pero aún así había utilizado mucho poder mágico. Rías observó cómo un demonio había salido, viendo cómo se enfrentaba a su madre. Llorando al ver cómo la niña había quedado en un estado de pánico, observó cómo la madre le gritaba que corriera lo más lejos posible. La niña escucharía a su madre, empezando a correr, mientras que en dados momentos volteaba hacia atrás. Observando cómo su madre era golpeada en repetidas ocasiones. Rías siguió a la niña. Quería saber cómo fue que había sobrevivido, corrió hasta alcanzar a la pobre niña. Deteniéndose por breve momento al observar un hombre, quien estaba parado sobre una roca. Rías se había quedado muy sorprendida, había reconocido quién era. Poseyendo una máscara metálica y su vestidura negra, en ese entonces no llevaba una capa que cubriera su peculiar cabello, notando Rías que tenía coincidencias con Son Goku. Miró como la niña observaba al hombre quien hacía en los aposentos del horizonte. Con miedo se le acercó, mientras le pedía ayuda al misterioso ser. Siendo acariciada por su gigantesca mano, revolvió su cabello hasta que se cansó. Extrañamente vio cómo la niña había dejado de llorar. Observó cómo ser la había dejado noqueada, para luego cubrirla en una burbuja gigante de color blanca. Bajo de la inmensidad roca que se encontraba,
tocando suavemente el suelo con sus firmes pies, camino hasta llegar de frente a un demonio. Quien traía arrastrando a la madre de la niña, había sido arrastrada del pie, dejando un rastro de sangre algo asqueroso. Observó que su madre no tenía pulso en su corazón, con impotencia maldecía al demonio, sabía muy bien que no podía hacer nada, solo eran rastros de sus recuerdos. Siguió viendo su pasado, observando cómo demonio se burlaba de su madre, mientras insultaba a la persona quien tenía enfrente, quien era reconocible como Son Goku. Su mirada de tristeza había cambiado totalmente, sorpresa y pánico sentiría en ese entonces, vio como una luz púrpura llenó todo el lugar, todo en un radio de 50 metros comenzaba a desvanecerse. Lo que era vegetación, animales, insectos, morían al ser víctima de esta agresiva energía. Su emoción cambió más al observar cómo desaparecía el demonio. Solo bastándole una palabra para realizar tal acto, escuchando el grito de la agonía que sentía el demonio, se llenó de satisfacción al ver cómo sufrió al morir. Su mirada cambió de nuevo a una melancólica, viendo cómo el Son enterraba a la madre de la niña, dio gracias por tal acto del joven, empezando a desaparecer en una luz radiante. Acto seguido volvería en sí. En aquel apogeo desolado que hacía, por un momento dejó salir un llanto, pero esta vez era diferente, este llanto no era totalmente de tristeza, felicidad, melancolía, impotencia, esto era lo que sentía ahora. Había aceptado su pasado, no se culpó nunca más por la muerte de su madre. Abrió sus ojos, viendo al Saiyajin de frente. Gracias por salvarme, ahora sé quién eres en verdad, creo del por qué me dejasteis acercarme a ti en aquella ocasión. Rías había recordado la ocasión donde se lo encontró en aquella noche sobre la torre. Me habías preguntado de que si quería vivir. Mi respuesta es más que obvia. Sí, quiero vivir para poder seguir la voluntad de mi madre, crear un futuro de paz. Rías respondió con sinceridad, el Son la vio por un momento. Es lo que esperaba de aquella niña, de ahora en adelante te convertirás en una luz radiante, una luz que nadie en este mundo podrá apagar. Resurgirás de las cenizas como un fantasma, tomarás tus puños como una arma filosa, cortarás a cualquier enemigo que atente en contra de ti, y la sangre de tus enemigos será tuya. Terminó de decir el Son, quien había envuelto a Rías en luz brillante, cambiando totalmente a una luz extremadamente roja. Saliendo de ella una Rías totalmente diferente, su rostro y ojos, como su aspecto habían cambiado de gran manera.